Buenos días, soy la doctora Daniela Useche, soy médico cirujano, egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, soy pediatra puericultor, egresada de la Universidad Central de Venezuela y soy especialista en nutrición clínica del Instituto Nacional de Nutrición. Muchas gracias al Grupo JL de Venezuela por esta invitación a participar en el primer Congreso de la Salud JL de Venezuela. Hoy estaremos hablando de los primeros 1000 días de la vida, ventana de oportunidad. Los primeros 1000 días es un tema muy actual y es un tema apasionante. ¿Por qué? Porque la nutrición en estos primeros 1000 días de la vida van a ser fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de un individuo, pero también tienen un impacto en la salud o en la enfermedad de la vida adulta. Para comenzar, es importante que hablemos de ciertos términos que necesitamos tener claros al iniciar la conferencia. Primero, ¿qué significa programación? La programación es un estímulo o una agresión en un periodo inicial crítico que produce efectos a largo plazo. Un estímulo que va a ser positivo o una agresión que va a ser negativa. ¿Y por qué es importante o por qué hablamos de un periodo crítico? Porque es un periodo muy vulnerable y muy fácilmente afectado por los diferentes cambios que pueden ocurrir en el ambiente. Luego tenemos epigenética, que son procesos que inducen cambios en la expresión y función de los genes, pero no se modifica el código genético. Nutrigenómica es el impacto de los factores nutricionales en la regulación y en la expresión de estos genes. Luego los vamos a ir desglosando poco a poco. Y el origen temprano de las enfermedades del adulto, que es el impacto de los factores ambientales, especialmente los nutricionales, que son los que vamos a desarrollar, que actúan en las primeras etapas de la vida, programando cambios que se van a manifestar en la vida adulta. Es decir, estos factores ambientales van a impactar nuestra vida y nuestra salud en los primeros 1000 días, pero se van a manifestar en la etapa adulta. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos es el genoma y en el genoma es donde está nuestra información genética. Están todos los cromosomas, el ADN, el ARN y las proteínas. El genoma va a dar origen al fenotipo, que es el individuo como tal, como persona. Entonces, aquí es donde va a actuar la epigenética, que va a ser como un puente entre el genoma y el fenotipo. Y dijimos que la epigenética inducía cambios en la expresión o en la función de los genes sin modificarnos el código genético. ¿Qué puede modificar esta expresión? Los factores ambientales. ¿Cuáles factores ambientales? Bueno, pueden ser fármacos, infecciones, contaminantes o lo que vamos a desarrollar el día de hoy, que son los factores ambientales nutricionales. Entonces ahí entra en juego la nutrigenómica, que dijimos que eran los factores nutricionales que hacían impacto en la salud o en la enfermedad y que se iban a manifestar en la etapa adulta. Y esto modifica la metilación del ADN, metilación de histonas y el microARN. Y esto es lo que se conoce como programación metabólica. Es decir, que la epigenética es un puente entre el genoma y el fenotipo y que es una interacción entre la genética y el ambiente. Esta interacción, si es positiva entre la genética y el ambiente, vamos a tener un fenotipo positivo, es decir, vamos a tener un adulto sano. Pero si los factores ambientales son negativos y pueden impactar sobre esta genética, podemos tener entonces un adulto con alguna patología o enfermedad, que son las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, la nutrición en los primeros 1000 días de la vida es una ventana de tiempo crítico. ¿Y por qué nosotros hablamos de tiempo crítico? Porque un tiempo crítico es un periodo muy vulnerable a los cambios. ¿Y por qué es vulnerable? Porque en los primeros 1000 días de la vida es el momento donde ocurre
la máxima velocidad de crecimiento, es donde hay multiplicación celular, diferenciación celular, formación de órganos, formación de tejidos y adquisición de funciones. Entonces es un periodo muy importante de la vida que no se va a repetir. Pero tenemos que tomar en cuenta que aunque es un tiempo crítico, es una ventana de oportunidad. Es decir, si nosotros logramos que este tiempo crítico sea positivo, nosotros vamos a tener la oportunidad de poder programar a ese bebé para que llegue a ser un adulto sano. Pero si en este tiempo crítico nosotros lo programamos negativamente, entonces vamos a generar enfermedad que puede ser a corto, mediano o largo plazo. Entonces existen factores de riesgo que pueden estar en el periodo prenatal, en el periodo neonatal o después del periodo neonatal. ¿Qué significa eso? Que los primeros 1000 días de la vida encierran todos estos 3 periodos, desde el momento de la fecundación, durante el nacimiento y los 2 años siguientes al nacimiento. Entonces, si nosotros tenemos una excelente nutrición desde el inicio del embarazo y la nutrición se mantiene adecuada durante los 2 primeros años de la vida, nosotros vamos a lograr que ese niño crezca siendo un adulto sano. Pero si estos factores de riesgo influyen negativamente en estos periodos, tanto el prenatal, neonatal o después del nacimiento, vamos entonces a generar un adulto con patologías crónicas. Los primeros 1000 días de la vida comienzan cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Allí es el primer día de los primeros 1000 días. Y se dividen, pudiésemos decir que en 2 etapas. Primero, el embarazo, que es aproximadamente 270 días. Y allí es importante la ganancia de peso durante el embarazo y el tipo de parto, si es cesárea o parto natural. Luego vienen los siguientes 730 días para completar los 1000 días, que van a ser los 2 primeros años de vida. Un primer año, 365 días, un segundo año, 365 días, que nos suma 730 días. Allí es muy importante el tipo de lactancia, si ese bebé o ese lactante recibe leche humana o fórmula infantil y la alimentación complementaria. Pero actualmente estamos como que abriéndonos más y ya no hablamos no solamente de 1000 días, sino que podemos hablar hasta de 1500 o hasta 2000 días, como estos factores relacionados con la programación nutricional que nos presentan unos 500 días antes del embarazo, es decir, cómo está el estado nutricional preconcepcional, cómo está esa mujer que se está preparando para tener un bebé y cómo está su estado nutricional, y que lo ideal sería que una mujer en edad fértil que desea tener un bebé debería prepararse, no solamente emocionalmente, sino también nutricionalmente. Y se hablan entonces de unos 500 días antes y hablamos también de 500 días después, donde podemos entonces extender ese bebé no solo hasta los 2 años, sino inclusive hasta la etapa preescolar, es decir, que podamos llegar hasta los 3 años y medio con una ganancia de peso adecuada y una alimentación adecuada en esos primeros años de la vida. Entonces, bueno, aquí ya estamos abriéndonos ese compás a 2000 días, donde nosotros tenemos que incentivar una buena alimentación de la madre, para que tenga una buena nutrición ese feto durante el embarazo y el niño, inclusive ya extendiéndonos hasta la etapa del preescolar. Entonces, como lo dije al principio, el embarazo comienza los primeros 1000 días en el momento en que el óvulo se une al espermatozoide. Es decir, que la vida no comienza cuando nacemos, la vida comienza cuando el óvulo se une con el espermatozoide y se crea una nueva vida y comienza una nueva vida. Y desde ese momento debemos comenzar a protegerla. Entonces, muy importante la alimentación de esta madre durante el embarazo. Se recomienda en términos generales un aporte adecuado de energía entre 2300 y 2500 calorías al día,
y que tengamos una buena distribución o un buen aporte calórico, con proteínas entre un 10 y un 14%, grasas entre un 30 y un 35% y carbohidratos entre un 50 y un 60%. Y además es muy importante cubrir todos los requerimientos nutricionales de los diferentes micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales, y en especial en el embarazo, el hierro, que debemos asegurar un aporte de 27 miligramos diarios, el ácido fólico, que según las recomendaciones para la población venezolana son 600 microgramos diarios, el calcio, un periodo donde se necesita llegar a cubrir entre 1.200 y 1.300 miligramos de calcio, de zinc, 12 miligramos al día de zinc, vitamina D, se habla de 600 también unidades internacionales de vitamina D y de vitamina A 750 equivalentes de retinol. Entonces, muchas veces cubrir estos requerimientos con la alimentación no es suficiente y por eso algunos de estos micronutrientes deben suplementarse durante el embarazo para evitar deficiencias y complicaciones. Además, esta mamá embarazada debe hacer actividad física aeróbica y ejercicios de entrenamiento de fuerza para que logremos un estado nutricional óptimo durante el embarazo. También es muy importante la ganancia de peso. No todas las mujeres embarazadas deben de ganar la misma cantidad de kilos durante el embarazo. Va a depender de su estado nutricional y por eso es muy importante evaluar a mamá al inicio del embarazo y determinar cuál es su índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla. Entonces, si tenemos una mujer que tiene un peso normal y su índice de masa corporal está entre 18.5 y 24.9, que es lo normal, debe tener una ganancia de peso entre 11.5 y 16 kilos durante los 9 meses de la gestación. Si esta mamá más bien tiene desnutrición o bajo peso, es decir, que su índice de masa corporal está por debajo de 18.5, su ganancia de peso debe ser mayor, entre 12.5 y 18 kilos en los 9 meses. Pero si esta mamá tiene sobrepeso o tiene obesidad, la ganancia de peso debe ser menor. Si tiene sobrepeso con un índice entre 25 y 30, la ganancia de peso debe estar entre 7 y 11.5 kilos. Y si tiene obesidad con un índice de masa corporal por encima de 30, la ganancia es de 5 a 9 kilos. Entonces, es muy importante que podamos trabajar en conjunto los pediatras con los obstetras, porque dependiendo de la valoración nutricional que se le hace a esta mujer al inicio del embarazo, se le debe guiar para obtener una ganancia de peso adecuada durante el embarazo. Si hablamos de adolescentes, tratamos de que la ganancia de peso sea hasta más cerca del límite superior, sobre todo si es un adolescente con bajo peso. Pero si hablamos de una mujer que tiene una talla por debajo de 1.57, y estoy hablando para la población venezolana, entonces como es probablemente una talla que quedó por debajo del promedio venezolano, entonces se recomienda que la ganancia de peso sea inclusive hacia los límites inferiores, porque eso puede traer riesgo de partos prematuros o de niños con bajo peso al nacer. Adicionalmente a eso, una mujer embarazada debe consumir un aporte de calorías extras en el día, pero no es cualquier cantidad o toda la cantidad, sino que eso ya está establecido. Un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, ellos recomiendan que no deben haber calorías extras en el primer trimestre, sino que en el segundo y en el tercero ellos recomiendan 282 calorías extras. Sin embargo, estas que les presento a continuación son valores de referencia de energía y nutrientes para la población venezolana. Y entonces en el primer trimestre se recomiendan 85 calorías extras, que pudiésemos redondearlas a 100. El segundo trimestre 285, que podemos redondearla a 300, ¿verdad? Para cuando hacemos el cálculo calórico y lo vamos a transformar en comida. Y
En el tercer trimestre se habla aproximadamente de 475 calorías, que serían 500 calorías extras diarias que debe recibir esa mamá para cubrir su requerimiento nutricional y poder estar ella en buen estado nutricional y el feto que viene en formación. Entonces, fíjese, ¿qué pasaría si esa mamá tiene obesidad al momento de iniciar el embarazo? Tiene una obesidad materna o tiene un peso normal, pero hace un aumento de peso excesivo durante el embarazo o hace durante el embarazo una diabetes gestacional. Aquí hablamos entonces de la hipótesis mediada por el combustible utilizado en el útero. ¿Qué significa eso? Que hay un exceso de transferencia de nutrientes, tanto glucosa como lípidos como aminoácidos, porque esa mamá está ganando demasiado peso durante el embarazo, muy probablemente porque tiene una alimentación desbalanceada con un consumo excesivo de nutrientes. Entonces, ese consumo excesivo de glucosa, lípidos y aminoácidos va a traer como consecuencia elevación de la insulina y por supuesto va a traer como consecuencia en este bebé o en este feto, perdón, que viene en formación, que se produzca un aumento de la adiposidad fetal y pueda nacer un niño grande para la edad gestacional o macrosómico, ¿ok? Es importante reconocer o aclarar que si esa mamá tiene una dieta rica en carbohidratos, puede traer como consecuencia obesidad, hígado graso en ese feto y alteraciones del perfil lipídico. Si tenemos una madre que tiene un alto consumo de colesterol o de grasas saturadas o de grasas trans, también ese feto corre el riesgo de aterosclerosis, de hígado graso, de elevación del colesterol y elevación de los triglicéridos en la vida fetal y por supuesto al momento del nacimiento. Si por el contrario tenemos una madre desnutrida, entonces tenemos el caso contrario, tenemos una madre desnutrida o una madre que tiene un peso normal pero que su alimentación materna es desbalanceada, y esto lo vemos mucho cuando la mujer que está embarazada es una adolescente, que en términos generales no comen frutas, no comen vegetales, no consumen lácteos, entonces tienen una alimentación muy desbalanceada. Si ocurre una disfunción placentaria durante el embarazo o si esa mamá consume alcohol, tabaco o drogas, se corre el riesgo de que el recién nacido sea de bajo peso al nacer. Y ahí ocurre algo que se llama la hipótesis del fenotipo ahorrador. Fíjense que si un feto que ve que está dentro del útero y que en ese útero hay una injuria, es decir, hay un daño, él va a tratar de sobrevivir. O sea, su reacción va a ser sobrevivir a ese ambiente hostil. Y para eso él va a restringir su crecimiento y va a tratar de llevar los pocos nutrientes que hay a los órganos más sensibles y va a tratar de restringir el crecimiento de otros órganos. Entonces puede traer como consecuencia reducción del número de nefronas, disminución de las células beta pancreáticas, aumento de la resistencia vascular periférica y sistémica, y por supuesto también pueden haber alteraciones en la regulación del apetito. Entonces tenemos un bebé que nace con bajo peso al nacer porque el paso de nutrientes está en déficit. Y si este niño nace con bajo peso al nacer, puede ocurrir que si entra en un ambiente obesogénico, es decir, que después que sale a la vida mejora su alimentación, corre riesgo de llegar a tener enfermedades cardiovasculares y también de presentar obesidad en la etapa de la infancia, en la adolescencia y también en la vida adulta. Luego continuamos con los siguientes 365 días, que es el primer año de vida. Ya tenemos un bebé que nace y que tenemos nosotros los pediatras que cuidar su alimentación en este próximo primer año, que lo podemos dividir en dos etapas o en dos semestres. Un primer semestre que son los primeros 6 meses de la vida, donde nuestra recomendación es que ese niño debe ser alimentado con leche humana.
y que la lactancia materna debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses de la vida. Si por alguna razón algún lactante no puede recibir leche humana, entonces debemos indicar una fórmula infantil adaptada a las necesidades de ese bebé y debería ser o debe ser bajo indicación médica. Estos primeros 6 meses de la vida son cruciales y el alimento óptimo, único e inigualable es la leche humana. No tiene competencia. A partir de los 6 meses se debe iniciar la alimentación complementaria y la Organización Mundial de la Salud recomienda que debe ser a partir de los 6 meses. Si yo como pediatra estoy promoviendo la lactancia materna y debe ser exclusiva hasta los 6 meses, entonces la alimentación complementaria debe comenzar a los 6 meses. Sin embargo, hay organismos internacionales como la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición, que ellos recomiendan que, bueno, puede ser no antes de las 17 semanas, es decir, más o menos como los 4 meses y medio, y, después de las 17 semanas, es decir, después de los 4 meses y medio y antes de los 6 meses y medio. Es decir, no debe ser una alimentación complementaria ni temprana ni tardía, sino que debe estar en un periodo comprendido entre las 17 y las 26 semanas de vida. Sin embargo, lo ideal es, por supuesto, promover la leche humana en los primeros 6 meses y que sea de manera exclusiva. La alimentación complementaria juega un rol importante, debe ser una alimentación oportuna, es decir, debe llegar a los 6 meses cuando ya la leche humana o en su defecto la fórmula infantil no cubre los requerimientos nutricionales, debe ser adecuada porque debe aportar proteínas, grasas, carbohidratos, es decir, todos los macronutrientes y los micronutrientes, debe ser inocua, ¿verdad?, para cumplir con todas las normas de higiene para evitar que produzca un daño a la salud y debe ser perceptiva, es decir, que debemos ambientar el lugar para la alimentación, que debe ser un momento agradable, que el niño debe comer en familia, que debemos de darle todos los grupos de alimentos, que la alimentación debe ser variada, equilibrada, con diferentes olores, sabores, texturas, que debemos hacer las exposiciones repetidas para lograr la aceptación del alimento, que debemos permitir que el niño juegue, si le podemos poner el nombre de jugar con el alimento, es decir, que tenga interacción con el alimento, que se ensucie, que lo toque, que lo lleve a la boca para que podamos estimular todos nuestros sentidos, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. ¿Y por qué es tan importante que el niño reciba leche humana en comparación con la fórmula infantil? Bueno, porque el que recibe leche humana puede regular mejor su ciclo hambre-saciedad y él mismo, el lactante, puede controlar el volumen de las tomas y de los intervalos. No ocurre así cuando recibimos fórmula infantil porque es la madre o es el cuidador el que regula el volumen de las tomas y los intervalos. La leche humana tiene un menor contenido de proteínas, la calidad de los lípidos y los carbohidratos pues son mejores y adaptados a ese sistema digestivo del lactante. Tienen un patrón de crecimiento lento durante el primer año de vida y eso va a traer como consecuencia que está demostrado que los niños que son alimentados o los lactantes que son alimentados con leche humana se reduce el riesgo de sobrepeso en un 21% y de obesidad en un 25%. Entonces, fíjense algo, si nosotros tenemos un recién nacido que nace prematuro o que nace a término, pero con bajo peso, o que es un bebé a término, un recién nacido a término con un peso adecuado para la edad gestacional, y nosotros le damos lactancia materna y fórmula infantil, o los dos, y logramos o generamos una sobrealimentación y una ingesta excesiva de proteínas,
vienen dos hipótesis importantes. La hipótesis de aceleración del crecimiento postnatal, es decir, esos niños van a empezar a crecer aceleradamente porque los estamos sobrealimentando. Y además está la hipótesis del aporte excesivo de proteínas, que si estos niños, está demostrado, reciben fórmulas infantiles altas en proteínas, ese exceso de proteínas o ese exceso de aminoácidos insulinogénicos elevan o producen mayor cantidad de insulina. Eso va a traer como consecuencia aumento del tejido adiposo y riesgo de obesidad. Por eso es que los niños que reciben fórmulas infantiles deben ser indicadas bajo prescripción médica, y que el pediatra le pueda indicar cuál es la cantidad de onzas que debe recibir, en qué intervalo lo debe recibir y cómo debe preparar la fórmula infantil. Y además indicar fórmulas infantil con bajo contenido de proteínas para evitar la ingesta excesiva de proteínas, que ya está demostrado que acelera el crecimiento postnatal y además genera obesidad en los niños. Luego tenemos el segundo año de vida, que son los siguientes 365 días de estos primeros 1000 días. Continuamos con la alimentación complementaria. La alimentación complementaria se inicia a los 6 meses y termina a los 24, cuando se inicia entonces la alimentación del preescolar. Debemos seguir haciendo una alimentación balanceada, una alimentación equilibrada, una alimentación donde el niño pueda probar sabores, texturas, olores, colores, y además ya empezamos con la importancia de que se integre a la dieta familiar. Aquí les traigo esta imagen donde es importante que, a pesar de que el niño cumpla 1 año, nosotros debemos continuar con la leche humana hasta los 2 años. Son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es exclusiva hasta los 6 meses y luego nosotros no la vamos a omitir, sino que venimos a complementarla con la alimentación complementaria y podemos mantener esa leche humana hasta los 2 años, porque la leche humana tiene un menor aporte de proteínas y un menor aporte, ¿verdad?, calórico. La fórmula infantil tiene un mayor aporte de proteínas, pero un poco más ajustado a la realidad, pero la leche entera de vaca tiene un aporte proteico en un 20%. Entonces es importante que resaltemos que no se debe introducir leche entera de vaca en los niños menores de 12 meses y que a partir de los 12 meses está aprobado su utilización, pero no más de 500 cc al día. Y además, si podemos indicar una fórmula infantil que está adaptada, pues mucho mejor. Es decir, que la leche entera de vaca queda de última opción después de los 12 meses de edad. O si el niño recibe leche humana, mantenemos la leche humana, no necesita la leche entera como alimento principal, pero pudiésemos utilizarla en las preparaciones y como parte de la alimentación, pero manteniendo la leche humana como su principal alimento en cuanto a leche se refiere. Los efectos intergeneracionales en la nutrición fetal quiero mostrárselos poco a poco para que veamos los efectos que se pueden producir por una mala nutrición. Tenemos en este caso una madre con una nutrición deficiente. Eso va a traer como consecuencia un desarrollo fetal anormal y un niño que va a tener un bajo peso al nacer. ¿Qué puede pasar con este niño con bajo peso al nacer? Bueno, podemos tener la hipótesis del fenotipo roedor, es decir, él trató de solventar y de sobrevivir dentro del útero, y una vez que nace puede haber un crecimiento acelerado y una ganancia de peso mayor si entra en un ambiente obesogénico. Entonces, ese bebé que nació de bajo peso tiene una ganancia exagerada de peso por una hipótesis de la aceleración del crecimiento postnatal, y eso crea adiposidad excesiva, y ese niño que nació con bajo peso hace una obesidad infantil. ¿Qué puede pasar con ese niño que nos hizo una obesidad infantil? Sigue creciendo, llega a la adolescencia y llega a la etapa adulto siendo obeso. Si ese adulto obeso es una mujer y está embarazada,
puede ser que entonces durante el embarazo haga una resistencia a la insulina, pueda ser una diabetes gestacional y entonces hacemos un paso aumentado de nutrientes, que es la hipótesis teratogénesis mediada por nutrientes, y pasa un exceso de nutrientes a ese feto y vamos a producir un recién nacido macrosómico o grande para la edad gestacional que va a desarrollar obesidad. Entonces, fíjense cómo de una madre desnutrida terminamos en un niño obeso y ese niño obeso crece siendo un adulto con obesidad y puede llegar a tener un niño producto de un embarazo, un niño con grande para la edad gestacional y que finalmente va a continuar siendo obeso en su etapa pediátrica, en su adolescencia y nuevamente en la etapa de adulto. Y estos efectos pueden pasar de una generación a otra. Y aquí también quiero hablarles de otro camino por el cual se puede ir ese lactante, porque también puede ser que si tengo un déficit de nutrientes y tengo un lactante con bajo peso y pequeño para la edad gestacional, con un déficit cognitivo, este lactante en la lámina anterior vimos cómo pasaba con una ganancia de peso a ser obeso. Pero si la deficiencia nutricional se mantiene, puede ser también que llegue a ser un niño desnutrido, con retardo del crecimiento y desarrollo, con déficit cognitivo disminuido, con un desempeño escolar disminuido y mayor riesgo de infecciones. Resulta que este niño sigue creciendo y llega a ser un adolescente desnutrido, con déficit cognitivo, con baja productividad y con retardo en su crecimiento y en su desarrollo. Si este adolescente es del sexo femenino y se embaraza, entonces vamos a tener una embarazada adolescente desnutrida con mayor riesgo de mortalidad, de aborto, de parto prematuro, de productividad disminuida y por supuesto de deserción escolar. Recordemos que una embarazada adolescente es de alto riesgo porque todavía ella está en crecimiento y adquiriendo todavía está en crecimiento y está gestándose su desarrollo y resulta que ahora tiene que también compartir, por decirlo de alguna manera, sus nutrientes con un feto que también viene en crecimiento y en desarrollo. Entonces, si está embarazada, continúa hacia su etapa adulta, va a ser un adulto desnutrido, con una productividad disminuida, pobreza, enfermedades cardiovasculares y metabólicas y por supuesto no es una persona productiva para el país y eso para los países tiene un costo elevado y finalmente puede llegar a ser un anciano con morbimortalidad aumentada. Entonces fíjense cómo un déficit de micronutrientes, una mala alimentación, una alimentación desbalanceada puede mantenerse en un círculo vicioso que si nosotros no mejoramos puede traer consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, y ya para concluir, es importante que recordemos que la vida no comienza al momento que nacemos, sino en el momento en que ocurre la fecundación, es decir, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, que es muy importante la alimentación de la mujer embarazada e inclusive si queremos hablar antes del embarazo, cómo debe estar su estado nutricional preconcepcional. Una vez que nace este recién nacido, debemos apoyar como pediatras la lactancia materna, que debe ser exclusiva en los primeros 6 meses de la vida. Que si por alguna razón el niño no puede recibir leche humana, debemos indicar una fórmula infantil adaptada a ese lactante. Que esta alimentación, ya sea con leche humana o con fórmula infantil, se mantiene hasta los 6 meses y que a los 6 meses debemos iniciar una alimentación complementaria, oportuna, adecuada, inocua y perceptiva. Y que esto nos va a permitir mantener estilos de vida saludables, no solamente para ese niño, sino para su entorno familiar, para que pueda llegar a ser un adulto sano. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a cualquier pregunta que deseen hacer y bueno, gracias al grupo JL Venezuela por la invitación.